Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y cuando usted lea ese título, usted va a decir, ¿cómo dice? Si alguno ya llegó, ¿cómo dice el tema? Hasta de memoria, Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Ya usted lo dijo. Jesús y Nicodemo. ¿Cuántas cosas hemos escuchado acerca de Jesús y Nicodemo? Pero bendito Dios por su palabra, que es viva y eficaz, es fuente inagotable. Usted lee hoy Jesús y Nicodemo y hoy hay una enseñanza. Y otro predicador de este mismo y otra enseñanza. Y si dentro de un mes que vuelvo y hablo de Nicodemo sale otra cosa. Y si dentro de 6 meses es otra cosa, es un año es otra cosa. Tremendo la palabra. Fuente inagotable. Así que quizás usted diga, no, ya conozco la historia, esa ya me la sé, permita y abra su corazón, decía ya Milé mientras vivía, para que sea la palabra que ministre ese corazón, que nos ayude, que cumpla su propósito para lo cual Dios la manda en esta mañana, ministrarnos, exhortarnos, consolarnos y edificarnos para la gloria del Señor. Así que ahí en Juan capítulo 3, una enseñanza, reitero, y una historia sumamente conocida. Acompáñenme en la lectura y dice, versículo 1 del capítulo 3 de Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? Padre, gracias una vez más por tu infinita misericordia, por permitirnos, Dios, recibir tu palabra, escucharla, interiorizarla y meditarla, Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera extraordinaria en este día y paséate con toda libertad en este auditorio y haz conforme sea tu santa voluntad y soberanía, mi buen Dios. Danos corazón enseñable en esta hora, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este lo fuerte al Señor. Y dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, si es tu esposo o esposa, cónyuge, amigo, hermanito, yo no sé qué sea para usted, dígale, en los próximos 30 minutos, quizás 40, déjeme escuchar la palabra, déjeme oír la palabra, por favor. Y vemos aquí que me encantan muchas cosas para resaltar de esta porción que vemos aquí consignada, y quiero que estén muy atentos, por favor, al relato que está haciendo Juan en este capítulo 3. Y el apóstol Juan, a mí me parece que es un extraordinario expositor de la vida y obra de Jesucristo. Es uno de los evangelios, o un hombre que se dedicó
a ser muy selectivo en las historias que dejó plasmadas en la Biblia, siendo historias o relatos únicos. Como por ejemplo, usted esta historia o esta conversación de Jesús y Nicodemo, usted no la encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, en ninguno de los evangelios. Por eso hay los evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Son 4 evangelios en total, pero solamente 3 son los considerados sinópticos. ¿Y qué quiere decir los evangelios sinópticos? ¿Qué son estos 3? Mateo, Marcos y Lucas. Están basados en su contenido, están muy similar el uno del otro, y el único evangelio que marca un poco la diferencia es el evangelio de San Juan. Y si nosotros le damos un vistazo y tomen esto que les estoy compartiendo de una manera introductoria al mensaje real que todavía no ha llegado, pero sí es importante. ¿Por qué le hablo un poquito acerca de la manera y la apreciación como el apóstol Juan precisa muchas cosas en las Escrituras? Por ejemplo, hace 8 días predicamos acerca de la mujer samaritana y está en el capítulo 4 precisamente de este evangelio. Y usted cree que cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, en toda la semana que empiezo a estudiarla, a meditar en ella, yo dije, bueno, pero hace 8 días prediqué el capítulo 4 y ahora me pones nuevamente el 2, pero bueno, Dios hace como quiere. Yo hoy no sé, muchas gracias mi hermana, yo hoy no sé qué voy a predicar dentro de 8 días. Yo solamente le digo, Señor, conforme a la necesidad de su pueblo, de la palabra, y eso es un dilema que mantengo toda la semana, hasta que el Señor... Si yo proponérmelo, escuchando una alabanza muchas veces, o en algún, no sé, cuando me llega así, yo ya, a veces me da solo el título, y de ahí empiezo a buscar como la referencia de lo que Dios pone en mi corazón que le hable, y miraba que precisamente como si fuera una secuencia, pues si me hubiese puesto de acuerdo a coger solamente el Evangelio de San Juan, y no ha sido así. Y vemos que varios escritos de Juan, retomando, solamente los registra Juan y ninguno de los otros evangelios. El paralítico de Betesda, usted solo lo encuentra en Juan. A diferencia de los otros evangelios que sí cruzan mucha información, por eso se conocen como los evangelios sinópticos. Pero analizando un poquito el por qué quizás Juan tiene este matiz diferente, yo creo encontrar la respuesta y quiero compartírsela hoy. Recuerde primero que Juan era uno de los 3 más íntimos de Jesús. ¿Saben de eso, no? Jesús, aparte de que tenía 12 discípulos, siempre por lo general en los momentos más significativos y especiales de Jesús, se llevaba ¿a quién? A Pedro, Jacobo y Juan. Ese era de los 12, era como los más cercanos, y en el caso de Juan, la Biblia dice incluso que se le conocía como el discípulo amado. La Biblia registra que este Juan de quien estamos hablando se recostaba al pecho del maestro. ¿Usted sabe qué es eso? Entonces es fácil nosotros poder discernir un poquito que Jesús reveló a Juan cosas más íntimas que quizás al resto de los apóstoles no lo hizo, por su cercanía, por su amistad tan estrecha. Juan es el único evangelio que nos deja ver la humanidad de Cristo. Él es el que dice que Jesús tuvo sed, que Jesús se cansó, registra que Jesús lloró Juan 11:35 cuando Lázaro. Es el único evangelio. Ninguno de los demás evangelios registra los detalles tan perfectos que el apóstol Juan muestra a la luz de la palabra, mis amados. Su cercanía. Yo estoy convencido que Cristo tenía un trato especial. Y como un dato curioso, ¿sabía usted que también puede ser, le podemos atribuir esta característica de Juan a que de los 4 evangelios, si usted no ha caído en cuenta, caiga hoy, Lucas y Marcos
no eran discípulos de Cristo, no eran de los 12 discípulos. De los 4 evangelios, los únicos que eran de los 12 discípulos eran Mateo y Juan. Lucas era discípulo del apóstol Pablo, registra la Biblia, y Marcos era discípulo de Pedro, pero por alguna razón a Dios le plació usarlos a ellos para escribir los evangelios. Entonces podemos entender una vez más que una información confidencial a quien Jesús le haya revelado seguramente fue a Juan, y por eso podemos notar la gran diferencia entre los escritos de Juan a los otros evangelios. Entendiendo esto, ahora vamos al pasaje como tal, capítulo 3, y es importantísimo que este primer versículo nos aperture y podamos nosotros comprender lo que realmente Dios quiere mostrarnos. Y de este versículo 1 hay tantas cosas encerradas aquí, considero yo, que una vez nosotros las tengamos claras, entonces podemos digerir el resto de lo que de ahí sigue. Y en algo tan sencillo que dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí el apóstol Juan, escuche, que me encanta su narrativa, deja clarito el perfil de un hombre llamado como Nicodemo. Revela su género, su credo, su identidad, su posición, su cultura y hasta su estrato social. Y esto es muy importante. Y Nicodemo representa un ideal de cualquier hombre o mujer en esta vida. ¿Quién no quisiera ser como Nicodemo? Nicodemo era un hombre admirado, y escúcheme bien lo que le digo, para que usted más o menos vaya analizando, Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdanos. ¿Quién era Nicodemo? Y lo significativo de este mensaje y de este acercamiento y de esta conversación entre Jesús y Nicodemo, que Nicodemo era un hombre admirado por su posición. Ahí en el versículo 1 queda totalmente claro. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. ¿Quiénes eran los principales? Escuche bien. Siendo fariseo, y no un fariseo de rango normal, sino que era uno de los que sobresalía, Nicodemo pertenecía al cuerpo gobernante más importante de Jerusalén, que se conocía como el Sanedrín. Era lo máximo, eso era la corte suprema de los judíos. Estaba conformado por 70 hombres más el sumo sacerdote. Y créame que de la gran cantidad de judíos, solamente 70 pertenecer al Sanedrín, hermanos, eso era más que un privilegio. Escuche bien. Y como si fuera poco, la Biblia me encanta que dice que era no solamente uno que pertenece, sino que era el principal, supremamente preparado, instruido sobre las escuelas rabínicas, tanto así que sabe cuáles eran las condiciones de estas personas fariseas, que nosotros hoy el término fariseo lo usamos incluso muchas veces de manera despectiva. Vos sos un fariseo, no has escuchado por ahí, vos sos una farisea. Mi hermano, dentro de este contexto, los fariseos eran la cerecita del pastel, para que usted me comprenda. Eran los más estudiosos, eran los que conocían la ley a la perfección, tanto que a los 12 años, escuche bien, ya se tenían que saber la ley y todas sus enmiendas. Con solo 12 años, imagínense cómo de estricta era la educación. La ley que se deriva de los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí, que aunque eran 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, se desglosan 613 enmiendas
o decretos, de los cuales la misma ley decía que el que falle en uno de ellos era digno de muerte. Por eso nosotros no podemos vivir por ley, sino por gracia en Jesucristo. Y Nicodemo era uno de estos hombres con toda esta preparación, aparte del conocimiento bíblico, era supremamente rico. Por eso le digo que Nicodemo puede ser el ideal de muchos hombres y mujeres. Estatus social, posición laboral, admirado, inteligente, con capacidades y para colmo millonario. Y ustedes dirán millonario, ¿por qué? Porque mis hermanos, no todos tenían la facilidad de pertenecer a una escuela rabínica, de poder ser parte del Sanedrín judío. Hermano, eso era una cosa tremenda. Eso era solamente lo que tenía influencia. Pero a mí me sorprende que a pesar de toda la ostentosidad que podemos ver en Nicodemo, que usted pronto hacía abuelo de pájaro del versículo 1, allí hay muchas cosas profundas, tuvo la necesidad de acercarse a Cristo. Aleluya. Usted ya está viendo cómo es la cosa. Los fariseos eran los encargados, escuche bien, de hacer cumplir la ley, los que establecían las normas. Y es importante que a usted le quede claro quién era Nicodemo, le reitero, para cuando ahora empecemos a desglosar este manjar, lo podamos disfrutar de una manera sustanciosa. ¿De dónde nacen los fariseos? Los fariseos nacen de la brecha, o el tiempo se les conocía como el tiempo intertestamentario, que es desde Malaquías hasta Mateo. Usted no ve que finaliza el Antiguo Testamento con Malaquías y luego inicia Mateo, y en este intermedio también se le conoce como el periodo de los 400 años de silencio, donde de Malaquías hasta el Nuevo Testamento Dios hizo silencio. No se levantó un profeta más después de Malaquías. Y pasaron 400 años, y por eso se le llama el periodo de silencio o intertestamentario. Pero dentro de este periodo, el pueblo judío estaba bajo la influencia griega, las costumbres griegas. Y cuando el pueblo de Israel logra liberarse y aparece Juan el Bautista como uno que clama en el desierto, dice la Biblia, que viene a ser el último de los profetas. Juan el Bautista no es Malaquías, el último de los profetas es Juan. Y Juan, cuando aparece en escena, rompiendo estos 400 años de silencio bajo el yugo y el dominio y conocimiento y cultura de los griegos, escuchen bien, lo primero que se restaura es precisamente donde nacen estos hombres llamados los fariseos, a tratar de preservar la ley dada a Moisés, como quien dice, a erradicar la cultura griega que se fraguó en estos 400 años. Entonces los fariseos que se levantan en este tiempo era con el objetivo de volver a culturizar a la gente, o sea que sus inicios eran buenos. Volver a tomar la palabra, volver a instruir al pueblo. Por eso su función principal era hacer cumplir la ley. Escuche bien. Entonces vemos a un Nicodemo sumamente preparado, con todo el estrato social que usted se puede imaginar encima. Ahora sí el verso 2 dice que este hombre, con todas las características ya mencionadas, rico, con mucho
mucho conocimiento, con una autoestima ante el pueblo, era una eminencia Nicodemo. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Respecto al horario que Nicodemo viene, se han dicho demasiadas cosas, que fue de noche porque tuvo temor de que lo vieran, que fue de noche porque de pronto no quería arriesgar su ministerio. Sí, puede ser, pero yo creo que una razón de peso, considero yo, que Nicodemo va a Jesús de noche, entendiendo la agenda de Jesús y su propia agenda, porque recuerden, Nicodemo también era un maestro. Era un hombre que constantemente estaba la gente buscándolo, pidiendo un consejo, una ayuda, una orientación. Entonces su agenda apretada, la de Jesús ni se diga. Yo creo que usted ha leído los evangelios que Jesús no tenía vida. Entonces digo yo que él quiso tener una conversación muy íntima con Jesús, que no tuviera interrupciones, y va de noche. Y me encanta que lo primero que le dice es: sabemos. Pero anterior a eso le dice que Rabí. Rabí, para el que no sabe, es lo mismo que maestro, solamente que en hebreo Rabí es maestro, y le dice Rabí. Suena bonito, diga. Y usa un pronombre en plural que dice sabemos, dando a entender, son palabritas muy insignificativas, pero que tienen un profundo valor y contenido que nos van a ayudar en esta enseñanza de hoy. Y dice sabemos. Entonces ahí podemos descartar que era por temor que se estaba acercando de noche, porque lo que está diciendo Nicodemo es que en el Sanedrín ya se habían puesto de acuerdo. Solamente que Nicodemo fue a que le dijeron: anda tú, ve tú a hablar con él. Y por eso Nicodemo se acerca diciendo: Rabí, sabemos, hemos estado en concilio, hemos hecho reuniones previas y nos hemos dado cuenta que eres maestro, y no cualquier maestro, sino que ha venido de Dios. Tremendo. Escuche. ¿Y por qué ha venido de Dios? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Oiga, empecemos a desglosar este 2. Rabí, maestro. Nicodemo empieza viendo a Jesús no como el Cristo, sino como un maestro. Y ahí hay un error. O sea, yo estoy aquí viendo a Jesús, que es lo que Nicodemo está manifestando. Se ve como bueno, como bonito, pero él viene diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Error, primer error también. Jesús no venía de Dios. Jesús es Dios y Nicodemo no lo sabía. Y empieza Nicodemo a tratar a Jesús como a un parroquiano más. Es más, implícitamente Nicodemo estaba diciendo: yo sí soy fariseo. Sabemos que has venido de Dios como rabí, como maestro. O sea, gente que tiene el concepto de Jesús. Sí, un profeta más. Fue un buen hombre. Hizo muchas cosas buenas. Pero todo aquel que piense así de Jesús está perdido. Todo aquel que crea que Jesús fue un simple personaje de la historia está embolatado. Y Nicodemo, ya usted va entendiendo, en toda su opulencia, su oposición, su plata, su cosa, él está viendo a Jesús. Sabemos que ha venido de Dios, porque si usted le echa un vistazo
a los capítulos anteriores, recién empezando su ministerio. Jesús dice ahí en el capítulo 2 que había convertido el agua en vino. Eso llegó a oído del Sanedrín. Oye, el que se levantó, que dice que es el Cristo, convirtió el agua en vino. Y si sigue leyendo ahí los primeros capítulos de Juan, ve que Jesús entra al templo y voltea la mesa de los cambistas y regaña a todo el mundo. Y ellos hasta allí se identificaban con Cristo porque los fariseos eran implacables, faltos de misericordia. Entonces, cuando ellos vieron que Jesús llegó y volteó las mesas, ellos dijeron: también viene ortodoxo, también viene legalista. Y por eso dijeron: sabemos que ha venido de Dios. Pero 3 dóricos después, que ellos sintieron que su ministerio y que su posición social, religiosa, cultural iba a ser afectada y atacada por Jesús, la torta se cambió, manita flor. Porque los fariseos, que eran uno de las 3 facciones de toda Jerusalén, hermanito, eso había un monopolio durísimo. Estaban los fariseos, los saduceos y estaban los escribas. Escuchen. Y cada uno de ellos giraba en torno al templo, a su posición, y los saduceos venían de la parte sacerdotal de Sadón en los tiempos del rey David y Salomón, y estos reclamaban su derecho de sacerdotes en el templo. Y los saduceos, que eran de la parte sacerdotal, empezaron a interpretar de la misma ley cosas diferentes a las que interpretaban los fariseos. Por ejemplo, los fariseos, como Nicodemo, decían que había una resurrección, que existía un cielo y un infierno, y que había ángeles y demonios. Los saduceos, por otro lado, de la misma palabra, decían que no había resurrección sino reencarnación, de lo cual indagaron muchísimo a Cristo. Usted lo puede ver en los evangelios. Los saduceos decían que para el demonio, que para el infierno. Entonces estos 2 grupos, saduceos y fariseos, peleaban. Los escribas, como en una posición neutral, dependiendo como les diera la cosa, interpretaban las escrituras, eran expertos en eso, según la conveniencia en que se encontraban. O sea que había un monopolio, una corrupción. Y todos daban giro, estos 3 grupos, fariseos, saduceos y escribas, bajo la influencia del imperio romano. Y por estar bien con César, ellos tergiversaban el mandamiento, tergiversaban la ley, desviaban las promesas, invalidaban las profecías, a fin de mantener ese estatus y contento a todo el mundo. Pero llegó Jesús diciendo: arrepentíos. Ellos nunca hablaban de arrepentimiento. Jesús llegó diciéndole: están mal. Jesús llegó diciéndole: sepulcro blanqueado. Y se formó el problema con Jesús, porque ya no hallaba cabida en lo que ellos predicaban. Simple y llanamente se habían ceñido al mandamiento para ponerle cargas al pueblo para lograr sus propios cometidos. Ya usted está entendiendo lo que eran los fariseos. A lo que Jesús les dijo: obligan a la gente a cargar un bulto de los cuales ustedes no son capaces ni siquiera de ver qué tanto pesa con el dedo meñique, pero le exigen a la gente que sí los cargue. Tremendo eso, ¿no? Entonces, como aquí Jesús está empezando su ministerio, sabemos. Yo creo que si usted fuera el Mesías, ante estas palabras de adulación de Nicodemo: Rabí, sabemos que vienes de Dios, que Dios está contigo, porque nadie hace las señales, las que le acabé de mencionar, si Dios no está con él. Yo creo que quizás usted y yo, gracias Nicodemo,
por fin alguien tenía que reconocer que yo soy el Cristo. Es más, estaba pensando ni podemos ir al Sanedrín y que nos tomáramos un café con el resto de los fariseos. ¿Sí le dijo eso a Jesús? No. Me impresiona, me encanta, me da gozo saber que Jesús, vamos al versículo 3, pero no sin antes mostrarle algo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Y vemos que mientras ellos no se sintieron atacados, tuvieron la aprobación de Cristo. Pero ¿cómo le parece Juan capítulo 9? Juan capítulo 9. Quiero que vaya al capítulo 9. Allí mismo en Juan. En el versículo 24. Pero le hago un poquito de spoiler del versículo, donde empezando el capítulo 9 hay un título que dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Escuche bien, no me vaya a perder el capítulo 3, por favor. Esto es interesantísimo, para que usted mire cuando ellos se sintieron amenazados, lo que pasó. Y dice aquí, versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Escuchen, ¿qué está pasando aquí? En el capítulo 9 completo, Jesús sana a un hombre que era ciego. Y los discípulos al ver a este hombre ciego empezaron a decirle, Señor, este hombre está ciego porque pecaron sus padres o porque pecó él. Y Jesús le dice, no, él está ciego para que el nombre del Señor sea glorificado. Y llamando al ciego en la sanidad que él hace, que dice que escupiendo toma lodo y con su saliva hace ahí una mezcla y le unta en los ojos y le dice, ve y te lavas en el estanque de Siloé, que es este ciego. Y cuando esto ocurrió, dice que la gente se maravilló al ver que el ciego veía, y unos empezaron a decir, él es. Otros decían, a él se parece. Y el ciego decía, yo soy. Aleluya. Escuche. Y eso se propagó en toda Jerusalén y llegó a oídos del Sanedrín, de los fariseos. Para no demorarnos leyendo todo el texto, solamente vamos al verso 13 del 9. Los fariseos, ¿qué dice allí? Los fariseos interrogan al ciego. Vean los fariseos como es que aparecen en escena, ¿no? Y dice aquí, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Y era qué? Día de reposo. Ahí está el motivo. Y era día de reposo cuando Jesús había echado lodo y le había abierto los ojos. Ya, no me lea más, allí. Recuerde que le dije que los fariseos eran los encargados de qué? De defender y hacer cumplir qué? La ley. ¿Y qué decía la ley respecto al día de reposo? No podía. Que nadie podía hacer ninguna actividad, que nadie podía mover ni una uña. Oye, tremendo. Y Jesús, ya está viendo todo usted el problemita con Jesús. Que Jesús no se les amontó como yo estaba la mañana ahí en su injusticia, sino que Jesús no tenía absolutamente nada que ver. Si era el día de reposo, libertaba al cautivo, daba vista al ciego, al mudo hablaba. Y el motivo por el cual odiaron a Cristo, aquí está clarito. Entonces volvamos al verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre. Por Dios santísimo, a este hombre lo llamaron más de 4
4 o 5 veces por ese mismo milagro. Y me encanta que Juan, escuche, Juan es un narrador excelente. Pone unos detalles muy importantísimos, es como reiterativo en muchas cosas. Y Juan aquí muestra la insistencia en este milagro de Jesús, buscando ocasión y motivo contra Jesús. Y ante este milagro tan sorprendente dice que vuelven los fariseos a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese, ay ya, oiga, que ese hombre, ¿de qué están hablando? Pero allá en el versículo 3, cuando fueron a la representación de Nicodemo, me dijeron: sabemos que ha venido de quién. Pero acá pasa nada más 6 capítulos, ya están diciendo, nosotros ahora cambia el saber acerca de Cristo, que es un hombre que, qué triste, ¿no? O sea, ya usted está entendiendo Nicodemo y Jesús, que según el espacio, la condición, la circunstancia, es el concepto que se tiene del Señor. Mientras todo te va bien, mientras todo te sale sobre rueda, aleluya, gloria a Dios. Pero te ponen la baldosa y vayan y pregúntenle si él era el que había de venir, como Juan. Como Juan el Bautista, ¿no? Oye, somos una cosa seria. Esta mañana mientras entraba a la ducha y yo me dedico en esto, yo decía: ¿cuántas veces hemos sido nosotros fariseos? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y por alguna de las desavenencias que podamos estar viviendo, ¿dónde está Dios? Y porque a mí, verso 25 del mismo 9. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, a mí eso no me importa, es bonito, no me interesa. Escuche bien, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Aleluya. Verso 26, ¿qué pasó? Le volvieron. Ay, no. Ahí está la palabra que está aquí, Señor, yo no sé si este lo ve como yo lo veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Verso 27, él le respondió. ¿Qué le respondió? Ya lo he dicho. Y no ha querido oír. O sea, ¿hasta cuándo les repito lo mismo? ¡Ay! ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Hasta el mismo ciego ya estaba aburrido. Oye, los fariseos eran una cosa seria. Ya usted me está entendiendo eso es Nicodemo, que ahora volvemos acá. Yo le estoy ampliando lo que eran los fariseos para que usted sepa que no fue fácil esa conversación de Jesús y Nicodemo. Pero no eran los que conocían la ley, y no eran las eminencias de Israel, y no eran los admirados. ¿Qué está pasando aquí? Y encima le dice: ¿o queréis también vosotros haceros sus discípulos? Porque yo no veo de otra aquí. Los frego. Y el verso 28 dice que el injuriado, Dios lo reprendió como que ¡no, mañana no digas eso! ¿Cómo se te ocurre? Eso es lo que significa ese que injuriaron y dijeron: tú eres tu discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos los que estudiamos la ley, la Torá de Moisés. Mira cómo saca pecho, ¿no? Tú eres discípulo de él, pero nosotros somos de Moisés.
verso 29. Oigan esto. Y nosotros sabemos, están diciendo ellos aquí, que Dios ha hablado a Moisés, pero a ese, ay, miren, ¿a quién te se está refiriendo? Jesús. Pero allá en el templo decían que sabían que venía de Dios. Ustedes ya están mirando este matiz. Pero a ese no sabemos de dónde sea. Ay, Dios. Esto es tremendo. Respondió el hombre y le dijo, el cieguito peleando con los sabios, tratando de decirle, hombre, es el Cristo. Préstenle cuidado a esto en vez de estar ahí ceñido a la letra, al mandamiento, a la cosita. Ay, que esto dice la ley. Hombre, la gloria misma de Dios en medio. Y no la estaban entendiendo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Saben qué le quiso decir el cielo ahí? Esto es lo maravilloso. Si ustedes, que son los que deben de saber lo que aquí está pasando, ustedes que antes deben de explicar que a mí lo que ha ocurrido en mi vista. Esto es lo maravilloso, que este hombre es superior a ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo. Oye, tremendo lo de Maravilla. Por eso a Cristo se le sigue por fe, no por la razón y el intelecto. Volvamos al 3. Ahora sí, entonces usted cobra sentido. Otra vez el verso 3 que estábamos leyendo, el 2. Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, azúcar y papel, solo palabrería. Por eso es que Jesús a Nicodemo de una vez lo confronta, porque tú no te has percatado ni quieres darte cuenta que yo no soy un simple maestro, ni que he venido de Dios. Tú tienes que, Nicodemo, darte cuenta y saber que yo soy Dios y soy el Cristo. Grave error como te has acercado a mí, Nicodemo. Por eso Jesús no podía aceptar esa adulación de que sabemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Maestro. No, por eso Jesús no le hizo referencia en lo absoluto a nada. Y muchos hombres en la historia que querían ganar influencia con Jesús acerca de Dios Padre. Felipe, que también está en los primeros capítulos de este libro. Felipe, cuando conoce al Señor, uno de sus discípulos, ¿saben qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y con eso bastará. ¿Ha leído eso? Y Jesús, ¿qué le dijo? Felipe, ¿cuánto tiempo estoy con vosotros y no habéis visto el Padre? Yo soy el Padre. Léalo, que ahí está. El que no entiende eso está perdido, que Jesús es Dios. Pedro, el apóstol Pedro, cuando empezó ahí un dilema, que la gente empezaba a decir quién era Cristo, y Jesús, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos, Señor, no dicen que tú eres Isaías, que tú eres el profeta tal, que tú vienes, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro, puesto en pie, ay, mira, está tremendo, ¿qué le dijo? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nicodemo, con todo y toda Torah encima, en la mejor escuela rabínica, desde los 12 años recitó toda la ley.
y no sabía quién era Cristo. Pedro, uno considerado del pulpo, no le llegaba ni a los talones a Nicodemo. Y tremenda declaración: tú eres en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira ese contraste, ¿no? Pero como si fuera poco, recuerden el ladrón que estaba en la cruz. Eran dos. El uno le injuriaba, pero el otro que le dijo, volteándose, lo primero que sale de su boca es: Señor. ¡Ay, aleluya! Quiero que me muestre en el capítulo 3 de Juan cuando Nicodemo llama Señor a Jesús. En ningún momento. Maestro. Usted es igual que yo. La diferencia es que yo soy fariseo y pertenezco al Sanedrín. Usted es un predicador ambulante. Ni sinagoga tenés. Esto es lo que estaba pasando ahí. En el espíritu de la letra, en lo que usted no ve así de vista, allí estaba pasando eso entre Jesús y Nicodemo. Y este ladrón en la cruz, tú no hiciste nada malo. Nosotros estamos aquí por nuestras acciones. Pero Señor, tremendo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El justo que está entendiendo esto, un ladrón reconociendo el señorío de Cristo, pero Nicodemo perdido. ¿Aló? ¿Ya está viendo esto? Uno del vulgo iletrado, un ladrón pecador reconociendo a Jesús como el Señor, pero el iluminado maestro. Ay, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: hey, ¿cómo así que respondió Jesús? ¿Acaso Nicodemo estaba preguntando algo? Nicodemo simplemente se acercó a Jesús a revalidar su ministerio. Sí, usted sana, hace cosas buenas, sí, ajá, está bien, sabemos que viene el Señor. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Hay alguna pregunta de Nicodemo hasta aquí? No la hay. Estaba como ahí, como cuando lo mandan a usted, vaya, mire cómo está ya esa gente. Así es que vino Nicodemo, en ese plan maquillado con palabras, un poco de palabras, maestro, sabemos que viene de Dios. Uy, nadie hace esas señales, mentira. Por eso Jesús le respondió. ¿Sabe por qué le responde? Porque Jesús implícitamente lo que quería y añoraba a Jesús en su corazón era que este hombre al acercarse le dijera: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa era la verdadera intención, que Jesús hubiese querido que Nicodemo se fuera acercado. No hay a indagarle, no hay a cuestionarle, no hay como decirle: a ver, muestre, usted. No. Y Jesús le responde ante la verdadera necesidad que él tenía, no lo que le dijo. Por eso esa adulación, si Jesús la malinterpreta, Jesús se sienta en la misma silla al lado de Nicodemo. No la aceptó. De cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás entrar. Uy, ¿usted está viendo eso? ¿Esto acaso fue lo que Nicodemo le preguntó? No. Nicodemo no fue buscando el plan de salvación. ¿Cómo hacía para heredar el reino? No. Nicodemo fue buscando su posición. Yo también soy de Dios, yo soy fariseo y del Sanedrín, así como usted que es maestro. Hagamos un convito pues para que vamos a evangelizar. Eso no. Aquí es más o menos de cuenta que cuando Nicodemo que a Jesús era como el lector diciendo colega. Pero tengan en cuenta que yo soy del Sanedrín. Ustedes, pues, donde le cuaja del momento ahí predican. Esto es lo que estaba pasando.
Jesús, me encanta. Verso 3. Jesús le dijo, de cierto, escuche. Vean, si usted no ha notado, en estas dos palabras, amor del Señor por Nicodemo, así como por nosotros. ¿Sabe qué significa desierto? Desierto. En verdad, lo que te estoy diciendo es real. Es como si estuviera dando un juramento por sí mismo. Eso me abre un poco de tremendo. Eso puede ser, tener que nacer de nuevo y ver, ¿o no? Jesús de alguna manera, como si le estuviera rogando a los Nicodemos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Mi hermanito querido, no podrá ver el reino de Dios. Oiga, varias cosas para que mostrarle aquí. No dice allí, de cierto te digo que para entrar al reino o para ver el reino de Dios tienes que esforzarte mucho, tienes que echarle ganas. ¿Le digo eso? No. Hay una sola cláusula para ver y entrar al reino y usted tiene que tener claro. ¿Cuál es? Hacer de nuevo. O sea, le estaba diciendo Nicodemo, toda tu preparación, todo tu esfuerzo. Sí, yo sé que recitaste la Torá a los 12 años, que eres del cuerpo gobernante, que tienes mucho dinero. Yo sé, eso le estaba diciendo Jesús. Pero con respeto a Nicodemo te digo, es basura. Nicodemo, sé que tienes un buen concepto de mí. Al menos dices que vengo de Dios y me tienes como un maestro, cierto respeto. Pero tenés que nacer de nuevo. ¿Usted está entendiendo eso? Hay dos cosas. Escuche bien, no hay más. Dos únicas cosas que a usted le permiten obtener la salvación. O al menos ir al cielo. Nacer de nuevo. ¿Sabe cuál es la otra? De nuevo nacer. Y si nosotros vemos aquí este versículo 3, de cierto te digo que el que quiere, somos todos, dándole a entender Jesús, con todo y todo tú, fariseo, también necesitas. De cierto te digo que el que quiera ver el reino, el que quiera ver eso, ¿estaba incluido Nicodemo? Amén. O sea, ustedes predican la salvación creyendo a los que la necesitan, porque ya Nicodemo decía, yo estoy salvo. La posición de Nicodemo le hacía creer que él no necesitaba de eso. Pero Jesús le está diciendo, no, el que quiera ver el reino tiene que nacer de nuevo. Verso 4.
Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Oiga, esto es una cosa seria. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oye, vemos a un Nicodemo manifestando una de las tres naturalezas del hombre. La Biblia dice que hay tres clases de hombre: el hombre natural, el espiritual y el carnal. ¿Vale? Y vemos aquí a un Nicodemo totalmente natural. ¿Cómo es que puede pasar eso? ¿Acaso puedo yo por segunda vez? Porque es que el hombre natural es el que no entiende, no percibe las cosas espirituales. Y Jesús le estaba hablando aquí a este hombre cosas espirituales del reino, pero Nicodemo era un maestro. Entonces la realidad de Nicodemo es que no era tan maestro, sino un hombre natural, que no entendía lo espiritual. Para él son que locuras. Aquí Nicodemo literalmente tomó la posición de un hombre natural. ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. Digo que yo otra vez, siendo viejo, entré al vientre de mi madre y volví a nacer. Eso es por un hombre natural. Eso solo lo entienden los espirituales. Tiene un matiz hasta de hombre carnal. Póngale cuidado. Porque él no decía que era fariseo, decía el versículo 1. Bueno, leemos, había un hombre llamado Nicodemo, ¿cierto? Fariseo. O sea, el fariseo estamos diciendo que era un hombre que conoce a Dios. Hagamos de cuenta el cristiano de hoy. Y el cristiano carnal, escuche esto, es el que dice que conoce a Dios, pero al final no lo conoce, hace lo contrario. Pero él dice que lo conoce. Entonces a ese no es natural, porque el natural, la diferencia entre el natural y el natural no entiende, como al principio aquí, como los dos matices. Y el carnal, que sabiendo la realidad, no la quiso aplicar. Verso 5. Respondió Jesús: de cierto, te digo, otra vez, y le pone otro matiz: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora es entrar. En el 3, si no naciera de nuevo, no podía ni siquiera verlo. O sea, y ahora el que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar. Oiga esto. Los dos matices aquí. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: si no me reconoces como tu Señor y tu Salvador, no podrás entrar. O sea, le estamos diciendo: acéptame y confírmalo en el bautismo. Porque cuando usted cree, ¿cuál es la confirmación de la fe? El bautismo. Eso es lo que le estaba diciendo. Tenés que nacer de nuevo, aceptarme, recibirme y confirmarle a todo el mundo: escucha, que yo soy tu Salvador. Y del Espíritu, cuando esto ya ocurra, entonces ahora sí el Espíritu te abre el entendimiento y me entenderás. Te guiará a toda verdad. Amén. Para que puedas entrar. Amén. Verso 6. Y Jesús, mire esto, ampliándole más el panorama, que le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En pocas palabras te estaba diciendo: tú eres fariseo,
da un dato, Nicodemo. El que es nacido de la carne, carne es, o sea, es pecador. Tú naciste de un papá y de una mamá. Y tu papá pecador y tu mamá pecadora, lo que es nacido de la carne, el resultado, carne es. Pero yo te estoy ofreciendo un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Por eso ahora necesitas cambiarte al nacimiento del Espíritu que ha pedido en la carne. El verso 7, mire lo que le dice Jesús. No te maravilles, o sea, no te aterres. Hombre, estoy hablando como. No te aterres, no te maravilles. Que te dije que es necesario nacer de nuevo. Tú lo deberías saber, Nicodemo. No eres un fariseo y un principal. No me digas que no sabes que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Nicodemo. ¿Qué no? Jesús le está diciendo, ¿de qué te maravillas? ¿De qué te aterras? Oye, eso como lo explicó. Y me encanta. El 8, vea de punto el discurso teológico. Y mientras tanto, Nicodemo sabe qué está pasando con él. No se está dando cuenta de nada que Jesús está diciendo. No está entendiendo nada. Que yo estoy seguro que usted sí lo entiende, ¿cierto? Amén. Mayor que Nicodemo allá aquí. Si usted no ha ido a la escuela rabínica, usted no ha recitado la Torah ni siquiera a una pena de San Juan 16. Pero hay una diferencia. Que aunque usted no haya sido ni sea un ilustre, escuche, usted ya nació de nuevo. Amén. ¿Ya ven que ahora se entiende? ¿Ya ven que ahora se entiende por qué? Porque nacimos de nuevo. Y si aquí hay alguno que no me está entendiendo, ahí que no está entendiendo. Si aquí hay alguno que no, que hasta mentira yo he venido predicando, no me está entendiendo, entonces eres Nicodemo y necesitas. Y eso es hoy. ¡Ay, Dios mío! El 8, miren lo que Jesús explica. Esto es hermoso, este 8. Le dice Nicodemo. Yo me imagino ese diálogo de Jesús con Nicodemo, ahí sentadito. Yo no sé si sentado, cada quien con su Biblia, Nicodemo con los pergaminos de la Torah. Yo no sé cómo haya sido. Era de noche. No sé si estaban los discípulos de Nicodemo a un lado, los de Jesús ya durmiendo. Ay, yo estoy cansado, hablo de no sé. Pero nadie interrumpió. Ay, Cristo es hermoso. Le dice, Nicodemo, manito. Yo me imagino a Cristo así, hombre, diciéndole, dime una cosa, Nicodemo. El 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿cierto? ¿Usted escucha el sonido del viento? ¿Sí o no? Sí, claro. Cuando ¡pum! El viento, el ventarrón. Lo escuchamos. Pero usted sabe de dónde viene. Ahí estamos normalitos. Ok. El viento sopla de donde quiere y oímos su sonido. ¿Es cierto, Nicodemo? Sí, señor, así es. Pero, más, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí o no? Aunque lo escuches, ¿sí o no? Que escuchas el sonido, Nicodemo, sí. Pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Mire la plastilina que usa Jesús para que Nicodemo le pudiera entender. Y le dice, así. Te lo explico de otra manera, Nicodemo. Así como el viento sopla y tú lo sientes, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así mismo, en pocas palabras, pero si eres consciente de que hay un viento aunque no sepas de dónde viene ni para dónde va. Eres consciente. Y Nicodemo, sí, maestro. Entonces Jesús le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Permítame lo critiqueo más. Gloria al Señor.
estaba diciendo, yo me imagino, para que usted me entienda, el apóstol Pablo, conocimos su antigua manera de vivir, con cartas para matar a los cristianos. ¿Sí o no? Que lo conocemos. Pero una vez vino el nuevo nacimiento, solamente pudimos ver la transformación. ¿La veíamos? ¿Sí o no? Pero ninguno de nosotros sabe cómo funciona. Bueno, usted solamente ve, como le estaba diciendo, usted ve el Cristo y lo siente, ¿sí o no, Nicodemo? Pues así, o sea, solamente tenés que creer. Y cuando nazcas de nuevo, ese Espíritu Santo va a ser en ti lo que tú no conoces, pero te va a mejorar. Sí, que te va a guiar a toda verdad. Amén. Oye, esto es tremendo. Así mismo, hay cosas que yo no te puedo como explicarte, pero lo único que sé es que ese que robaba ya no roba más. Y usted no sabe cómo fue, pero fue. No sabe de dónde viene ni para dónde va. Bueno, pero está viendo el obrar de ese poder de Dios en esa persona. El versículo 9 aquí que a mí me gusta. Porque por primera vez vemos a un Nicodemo que dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo no se había dado cuenta que ya estaba en el papel de discípulo con su maestro, explicándole cómo entrar al reino. ¡Aleluya! Cuida, hermano, porque un encuentro con Jesús tiene que transformar el corazón maduro. Aleluya. Ya no estaba el Nicodemo diciéndole, yo soy el fariseo, el que manejó la Torah. No. Ya vemos en el versículo 9 al Nicodemo necesitaba algo. El Nicodemo perdido y ya interesado en la salvación. Mi hermano querido, ay Dios, ¿cómo cambia la cosa, no? Jesús ahí es donde aparece, verso 10. Escuche. Oye, Jesús también tenía un vainita. De una manera como un tono irónico, sarcástico, la estocada final, doblegar por orgullo, altivez, te estás enseñando. Le dice, y verso 10. Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel. Ay, y no sabes esto. Ay, no has leído el Antiguo Testamento, Nicodemo. Desde Génesis, Apocalipsis, está revelado que yo soy. ¿Cómo no lo sabes si tú ahí es que mantienes? ¿No dice acaso vuestra ley que Dios ya no iba a circuncidar la carne, sino el corazón a fin de que me conocieran? Está hablando de un nuevo nacimiento. ¿Cómo tú no sabes esto? Lo que pasa, Nicodemo, es que yo conozco tu problema. Que te has dedicado a agradar más a los hombres antes que a mí, y has enseguecido el espíritu a la luz. Y no me has querido. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Adicional a eso, ¿sabes? Aquí está el eje central donde Nicodemo toma decisión. Nicodemo, hasta ese momento, es el más ignorante de los sabios, de los inteligentes. Nicodemo quedó reducido a nada. ¿Y sabe qué decía una cláusula rabínica? Que cuando un fariseo, escuche esto para que esto esté profundo, que un fariseo, cuando era puesto en evidencia de que no sabía nada, era destituido del Sanedrín y de todo cargo que ocupara.
La sinagoga tenían que entregarla. Tengo pulmones. Escuche. Y Jesús pone a Nicodemo en la palma de la mano diciéndole: si yo voy al Sanedrín y digo que tú no sabes absolutamente nada de lo que por muchos años te has mofado, tú que eres un principal, viene a ser un principiante. Tú que eres el doctor, vienes a ser el paciente. La sinagoga que estaba a tu nombre, ¿usted está entendiendo esto? Como Jesús. Y quiero que después de este capítulo 10, le dejo la tarea en la casa. Nunca más volvió a hablar Nicodemo ahí. Y Nicodemo pudo entender: verdaderamente diferente a nosotros. Porque los fariseos eran implacables. Ante el más mínimo error de su conciudadano, la ley dice esto y el machetazo. Lo único que los fariseos y el Sanedrín no tenían derecho era de condenar a muerte a nadie. Por eso es que ellos llevan a Jesús ante Pilato, que era la parte gobernante romana. Ya está viendo, el gobernador, la parte política. Pero ellos como Sanedrín podían imponer castigos, faltas, latigazos, pero no matar a nadie. Por eso es que los sumos sacerdotes lo entregaron a Pilato. Cobra sentido la Biblia, ¿ves? Porque si fuera por ellos mismos, a Jesús lo habían matado hace rato. Y Pilato, por eso es que le dice: yo no hallo falta en este hombre, porque él sí lo podía condenar a muerte. Y por eso es que se lo saca y lo ferean allí conforme a la ley que decía que en ese momento la papa, que usted conoce la historia. Y Jesús le dice: pero tranquilo, Nicodemo, yo no te condeno ni te voy a aventar. Yo no he venido a eso. A mí mi principal propósito es que me conozcas, que nazcas. Nicodemo, de ahí en adelante, se le un vistazo al resto del capítulo 3. No volvió a abrir la boca porque dijo: si sigo toreando al Cristo, pensaría él, hasta aquí llegó mi ministerio, hasta aquí llega mi reputación. Pero esa no era la intención de Jesús. Quiero mostrarle algo. En pocas palabras, Jesús estaba aplicando Gálatas 6:1. Hermanos, si sorprendes a tu hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que también puede ser restaurado. No lo condenó. Jesús, mira cómo restaura a Nicodemo. Tú siendo un principal, mira cómo le entreteje todo Jesús. Y lo pone en el escenario perfecto donde quería. ¿Cómo tú siendo un principal no sabes esto? Nicodemo sabía lo que eso significaba. Y si yo voy allá ante el sumo sacerdote y le digo que este fariseo no cumple, es una farsa, eres descalificado, Nicodemo. Saldrías inmediatamente del Sanedrín, sin derecho a nada, reducido a nada, y toda tu honorabilidad queda en el piso. Pero tranquilo, y quizás hasta lo abrazó. Nicodemo no volvió a decir ni un buque. Tremendo Jesús, ¿no? Ay, Dios. Finalizo con esto, la gran pregunta. ¿Se convirtió Nicodemo? Ahí lo dice. Es como cuando prediqué el hijo pródigo. ¿Se acuerda que el hijo pródigo termina inconcluso? ¿Entra o no entra el hermano mayor a la fiesta? Ahí quedó, termina el hijo pródigo.
en la discusión del papá diciéndole, entra que tu hermano llegó, y él bravo le diste el becerro gordo. Ahí termina la historia del hijo pródigo. No se sabe si entró o no entró. Aquí vemos a un Nicodemo que usted siga leyendo, que es la gran inspiración de Cristo, para que Cristo, ese Juan 3:16, no se lo estaba diciendo Cristo a ninguno otro. ¿Sabe a quién se lo estaba diciendo Cristo? Que usted siga leyendo por no alargar. Sigue ministrando Jesús a Nicodemo, lo sigue ministrando. Necesitan hacer de nuevo y tiene que ser esto hasta que llega Juan 3:16, que le dice, porque de tal manera Nicodemo, estamos en el capítulo 3, sino que llegamos hasta el 10, pero 6 versículos más. Jesús se inspira. Ustedes siempre recitaban Juan 3:16 y nunca sabían por qué Jesús lo dijo. Diga, pensaban que era por acá por nosotros, pues por Nicodemo, que termina diciéndole Jesús, porque de tal manera Nicodemo, te lo amplío de otra manera, hay nuevo nacimiento, te lo aclaro más, porque hay quien no entiende por Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Nicodemo, o sea, yo, para que todo aquel, Nicodemo, escuchame, todo aquel, fariseo, saduceo, escriba, albañil, cocinero, panadero, ingeniero, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y es que nace Juan 3:16. Dígame, Nicodemo, y termina allí. Escuche bien. Váyase al capítulo 7. Cerrando esto ya, cierra el papel. Ay, Dios, Nicodemito. Capítulo 7 del libro de Juan. Estamos en el 7. Acontece algo aquí. En el verso 32, parece en el 32 un momentico, hay un título. ¿Qué dice ahí en el título? Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Escuche esto. ¿Quién es el que envía los alguaciles? Los fariseos. Traigan su Biblia. Yo le animo a la iglesia, tráigame la Biblia. Conmigo es Biblia. En el versículo 32 del capítulo 7, solo el título. Los fariseos envían alguaciles para arrestar, quiere decir aprender, a Jesús. La cosa se puso tan tensa. No resistieron la predicación de Jesús. Buscaban para matarlo. Aquí mandaron a apresarlo. Buscaron los alguaciles. Váyase al 45 versículo de ahí mismo. Ya usted sabiendo el contexto de que está pasando que mandaron a arrestar a Jesús, ¿no? Estamos viendo si Nicodemo se convirtió. Dice aquí, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a quienes más. O sea, los mandaron en el verso 32. Y aquí en el 45 están trayendo el resultado de esa enviada. Por eso dice, vinieron, Brian. Vinieron a traer, o sea, como que voy a dar el informe de ese mandato que me dieron de ir a besar a Jesús. Entonces por eso empieza aquí, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, o sea, al Sanedrín. Uy, tremendo. ¿Qué pasó ahí? Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Si lo mandamos aquí para arrestar. Ay, este le dio gracia. Ay, yo como no me gozo con esta palabra. ¿Usted está entendiendo esto? Ay, Señor, yo no sé. Ay, Dios, no. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ay, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos en
que alguien de acá de nuestra cúpula se haya convertido, haya sido de... Ay, oye, tremendo eso. Usted ya está entendiendo el Nicodemito que fue allá en el capítulo 3, lo que tenía en su corazón. Y mire aquí cómo Dios descubre más el corazón de ellos. Y vean este 49. Mas esta gente no sabe la ley, esta gente que no sabe la ley, maldita esta gente. Se referían a usted y a mí que hemos creído en el Señor. Eso que está aquí a los parijos y que está una gente tan endemoniada. ¿Han escuchado ustedes alguaciles que de los gobernantes y de los fariseos alguno ha sido discípulo de Jesús? Esta gente que lo sigue, eso es lo que dice ahí en el verso siguiente, maldita es. O sea, están diciendo, mira hasta dónde la dureza. Hay gente que así nos cataloga, ya fue, que somos ignorantes. Hermano, usted tiene que saber quién es usted. Amén. Y adivine qué dice ahí el versículo 50. Oiga, ¿quién es que aparece ahí? Nicodemo aparece todo. Nicodemo está escuchando al Sanedrín diciendo, ya Nicodemo aquí, escuche. Ay, se sintió hoy como mágico yo. Que ya Nicodemo, usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Nicodemo ya era discípulo de Cristo. Y sale y dice aquí, por eso el pasaje delante de todo el Sanedrín. Dice aquí Nicodemo, le dijo Nicodemo, el que vino, mire a Juan. Ay, vamos a Juan, ¿cómo van a estar descriptivos, no? Como para que no haya duda, está diciéndole Juan a sus lectores, de que otro Nicodemo, de ahí pueden tergiversarme la narración. No, el que vino a él de noche. Pues no le quepa duda que es el mismo. Como es Juan. ¿Qué le dijo? Oye, tremendo. Verso 50, diga. 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, le estaba diciendo, oh, ¿cuál es el afán de agredir a este hombre? Nicodemo contrarrestando al Sanedrín, defendiendo a Jesús. ¿Usted está entendiendo esto? Y se le vinieron encima los del Sanedrín que le dijeron, verso 52. También Galileo. ¿Eres tú? También Galileo. Ahí se estaban burlando de Te Nicodemo. convertiste. O sea, también son, porque había un concepto deplorable de los galileos. ¿Ha salido algún profeta de Galilea? No ha salido nada. Bueno, entonces, te estás opinando eso, no es de Galilea. Vos sos igualito, ¿cómo así? Vos sos un principal, Nicodemo, no comió cuento. Se enfrentó al Sanedrín Nicodemo. Se convirtió entonces en Nicodemo. ¡Ay! ¡Esto es hermoso! ¡Ay! Nicodemo defendiendo a Cristo. Mi hermano, capítulo 19. Sigamos en la gran pregunta. Vaya el 19, con esto cerramos. 19 cerramos. Nicodemo, gracias Nicodemo por ser ese instrumento. Capítulo 19 del mismo Juan. La pregunta es, ¿se convirtió en discípulo de Cristo Nicodemo? Versículo 38 dice un título: Jesús es sepultado. ¿Cierto? 19:38. Juan 19:38. Escuche. Después de todo esto, ¿qué es todo esto? Crucifixión, vía crucifixión, vituperio, todo lo de Jesús. Después de todo esto, ya habían matado a Jesús. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
¿Pero qué? Secretamente. Secretamente, por miedo de los judíos. ¿Sabe por qué Jesús de Arimatea era discípulo de Jesús secretamente? Porque era fariseo. ¿Y sabe qué pasó con José de Arimatea? El que fue ante Jesús, ¿quién fue? Nicodemo. Y cuando Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que ha venido de Dios, estaba hablando de una reunión de varios fariseos. Entre esos estaba José de Arimatea. Pablo, dicen que puede ser, recuerda que Pablo está en Filipenses, dice hebreo de hebreo, judío de judío, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿No dice eso también? Estaba Gamaliel. ¿Han escuchado a Gamaliel también? El que instruyó precisamente a Pablo también era fariseo. Y yo me imagino a un Nicodemo que la Biblia no lo registra, Brian, pero que Nicodemo, cuando salió de ese primer encuentro con Jesús, la Samaritana 2, y vemos aquí en este 38 que después de todo esto aparece en escena, o sea que sí sirvió esa conversación de Jesús y Nicodemo. Y José de Arimatea dice aquí que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Escuche esto, verso 39. ¿Y qué? Y también Nicodemo, estaban los dos ante Pilato. Ay, qué hermoso. Y también Nicodemo, dice aquí 39, el que antes había venido a Jesús. Aquí otro capítulo, y Juan, me encantaba como nada. No les quepa la menor duda, es el mismo que les he venido hablando del capítulo 3, el que vino ahí de noche, lo defendió ya en el 7. Y ahora acá en el 19 fue ante Pilato, o sea, enfrentó a la cúpula religiosa, sacerdotal, ahora a la gobernante de Roma. Vinieron con José de Arimatea, entregan el cuerpo de Cristo. Y ahí dice que Nicodemo venía con cantidades de especias aromáticas para rendir, porque no era otra cosa, adoración al que vive y reina. Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Esto es hermoso. Mi hermano querido, cierro con esto. El título de la prédica al final: Jesús es para todos. Amén. Y no le quepa la menor duda que allá en la eternidad, cuando usted y yo partamos de aquí, o venga Él por nosotros, nos vamos a encontrar a Nicodemo. Aleluya. Pero algo más maravilloso que eso, nos encontraremos con el que transformó la vida de Nicodemo, con Jesucristo el Señor. Póngase de pie. Y Jesucristo es para todos. Así como en el capítulo 4 estuvo con una mujer considerada perdida, la samaritana, aquí vemos que también el mismo valor lo tuvo con el que se creía santo, Nicodemo. Así como también tuvo su experiencia con Saqueo, que estaba alto en un árbol y rico, también tuvo la misma misericordia con Bartimeo, que estaba en el piso postrado. Jesús es para todos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios. Señor, que nosotros perfectamente encajamos, Dios. Estábamos perdidos, estábamos embolatados, estábamos excluidos de la gloria de Dios.